¿Quieres conocer a grandes mujeres? Mujeres inventoras, abogadas, piratas, premios Nobel, cantantes, rebeldes, mujeres escritoras, astrónomas, mineras, actrices, mujeres con historia. El podcast donde Elena te cuenta la historia de grandes mujeres que han dejado su huella en la historia de la humanidad. Mujeres con historia. Escúchalo en cualquiera de tus plataformas favoritas. Esto es el laberinto de Minotauro VK. Es lunes y como la cuña que he puesto hoy vamos a hablar de una mujer con historia, un podcast que os recomiendo muchísimo, en el que habla de mujeres españolas y también de otros países, con sus vidas, sus intereses, y todas ellas o muy desconocidas o las que son más conocidas desde otro punto de vista, así que os recomiendo mucho este podcast. Y hoy voy a hablar de una mujer con mucha historia, muchos conoceréis de ella, pero vamos a hablar un poquito de ella y vamos a hacer lo que me gusta a mí, que he hecho algún podcast. Quiero hacer más en el futuro de ello, porque es un género que a mí me gusta mucho, que es la llamada ucronía. ¿La ucronía qué es? Ucronía es qué hubiera pasado si un determinado hecho de la historia hubiera pasado de otra forma, como hice con el podcast de Miguel Rey de la Paz, el nieto de los Reyes Católicos, que hubiese pasado si este niño hubiese llegado adulto y hubiese llegado a reinar sobre Portugal y Castilla. Entonces, un poquito vamos a ver esto con Juana. Y diréis, ¿qué va a ser Juana? ¿La hija de los Reyes Católicos? No, va a ser Juana Castilla. Y diréis, Juana de Castilla es esa, sí, pero también se llama Juana de Castilla, a la que muchos hemos conocido a lo largo de la historia como Juana la Beltraneja. Buceando un poquito, informándome, leyendo libros y todo, la Academia de la Historia, por ejemplo, que es el sitio más prestigioso que se estudia la historia en España, pues llama a Juana como primer nombre Juana de Castilla. Luego, como esos nombres y motes que la pusieron, viene lo de Juana la Beltraneja, pero lo primero es Juana de Castilla. Juana de Castilla, para que no sepáis, nació en el 1462 y fue hija de Enrique IV. Si os digo Enrique IV, hermano de Isabel la Católica, ya suena. También os digo, porque, por ejemplo, si habéis visto la serie de Isabel, la serie de televisión, a ver, como serie está bastante bien, es una serie bastante buena, me gusta la música, los actores, cogieron unos pedazos de actorazos, pero como pasa con muchas cosas de la historia, claro, si cogemos como hecho verídico una serie, pues mal vamos. La serie es para entretener, por mucho que se intente hacer lo más benigna posible, pues no va a serlo. Entonces, pues una serie por más verídica que intente serlo, pues no va a serlo, porque es una serie para entretener. Y es lo que pasa con esta famosa serie de Isabel, que todo el tema de la Juana Beltraneja a veces se exagera, a veces todo ello. Y claro, diré, si es Juana de Castilla, ¿por qué se la llamó Juana Beltraneja? Pues resulta, todo esto viene que Enrique IV también tiene mucha amiga, porque Enrique IV supuestamente, ya en la época se decía, de que era impotente, entonces no podía tener hijos. Entonces Juana de Castilla no era hija de Enrique IV del rey, sino que era supuestamente hija de Bertrán de la Cueva, un noble de esa época, de la corte de Castilla. Claro, todo esto hay que un poco cogerlo entre pinzas, porque, a ver, en Gregorio Marañón, el famoso médico, pero Gregorio Marañón, aparte de médico, es uno de los mejores historiadores que ha dado la historia de España, por eso yo a veces cuando lo veo en listas del mejor de la historia o los mejores personajes de la historia de España, yo no entiendo cómo no está Gregorio Marañón, porque fue un médico muy bueno, muy buen médico, y aparte fue muy buen historiador. Era un tío completísimo y con una mente, vamos, un cerebro súper despierto. Y eso, Gregorio Marañón estuvo en la tumba de Enrique IV, examinó sus restos. También os digo, todo esto hay que cogerlo con pinzas, porque Enrique IV muere a mediados de
a mediados casi finales de 1400. Y esto cuando lo analiza eso es ya en el siglo XX. Entonces hay que coger un poco con pinzas los análisis y todo lo que hizo Gregorio Marañón, porque el cuerpo estaba en el cuerpo en el estado que estaba. Entonces tampoco puedes decir esto que era súper exacto y todo ello. Analizando los huesos, bueno, los huesos, lo que quedaba de los huesos, porque obviamente después de todo ese tiempo, pues quedaba bastante poquito, unos 400 años habían pasado, o sea que casi nada. Entonces analizó los huesos de Enrique IV y dijo que probablemente era estéril, pero claro, luego otros médicos más adelante analizaron esos huecos y que había posibilidades de que podía haber, aunque tenía una impotencia, un principio de impotencia, pero más que impotencia tenía le costaba que la erección le llegara, lo que es del órgano masculino. Entonces, le costaba, según estos análisis, pero bueno, se podía haber dado que en algún momento esa erección se hubiese dado, no era impotente perpetuo, y podía haber sido el padre de esta Juana. Entonces, también se dice que en esa época hubo médicos judíos que hicieron, posiblemente, podía haber nacido Juana de Castilla en la primera fecundación in vitro de la historia. Entonces es bastante curioso porque una especie de cápsula de cobre, en algunos otros casos de oro, donde metían ahí el líquido de Enrique IV y se lo introducían a Juana de Portugal. Juana de Portugal era la segunda esposa de Enrique IV, ya había tenido una esposa que era Blanca de Navarra, y esta esposa, claro, a ver, lo que se suele decir, y es mentira porque en los tratados está todo escrito, se suele decir que Isabel la Católica fue reina de Castilla porque Juana no era hija. Estaban los rumores y gente como Juan Pacheco, el Marqués de Villena y otra gente puso el rumor. Pero oficialmente en los tratados se dice que no, que va a ser reina porque el matrimonio de Enrique IV con Juana de Portugal pues no se da por válido. Pero no porque esta niña, claro, como esta niña nació en un matrimonio que se supone que no es válido, pues ya por eso. Pero no se dice en ningún momento que esta niña no fuese hija de Enrique IV. Claro, esto también en la historia la escriben los vencedores. Y claro, como venció el bando de Isabel de Castilla, pues nos ha quedado Juana la Beltraneja como un personaje ahí súper malo, tal. Y ella a lo largo de su vida lo pasó súper mal. O sea, yo creo que fue tratada muy injustamente por su tía, por un montón de personajes, incluso su padre. Su padre, este Enrique IV, no la defendió, bueno, la tenía que defender y defender su honor y sus derechos, pues la dejó de lado y le dio esos derechos de dinastía para reinar en Castilla, se los dio a Isabel la Católica. Entonces un poco Enrique IV sí la dejó de lado y no la defendió todo lo que la tenía que haber defendido a su hija. Y vamos a ir un poco por el lado de las ucronías. Es que, ¿qué hubiera pasado si todo esto que pasó en la historia no hubiera pasado de otra forma? Con varias hipótesis. La hipótesis primera es si porque esto que pasó es porque los nobles estaban descontentos, no nos hagamos falsas ideas. Si el Marqués de Villena, el Obispo de Toledo y otras personalidades no hubiesen estado tan descontentos, probablemente no hubiesen hecho el rumor de lo de Juana, no hubiesen hecho la guerra que hubo primero con estos nobles, también poniéndose del lado de Alfonso, que era uno de los hermanos de Enrique IV, contra Enrique y contra la propia Juana. Pues si no hubiera pasado esto, hay varias posibilidades. La primera posibilidad, que sin más Juana hubiese sido la heredera. Bueno, hubiese sido interesante. Enrique, la fecha de muerte de Enrique no la vamos a cambiar. Juana hubiese sido reina bastante joven, o sea, prácticamente ni adolescente, era muy pequeñita cuando hubiese sido reina y hubiese tenido ya el poder. Prácticamente hubiese sido apoyada por su tío, el que luego acabó siendo su marido. No sé si en este caso, sin Isabel la Católica por ahí y Alfonso
y otra gente, pero en este supuesto vamos a dejar que Alfonso murió joven, entonces Alfonso no está en la ecuación. Si hubiese casado con Alfonso de Portugal, o si hubiese que era su tío, y se hubiese casado con otra persona. En Francia también, recordemos que llegó a hacer un falso matrimonio por poderes, con un heredero del trono de Francia, con un hermano del rey de Francia, y ese matrimonio luego no valía nada, pero Juana Beltraneja tuvo varios matrimonios. Aunque claro, estos eran como los matrimonios por poder de la época. Luego, si no se llevaba a cabo el matrimonio, pues nada, el matrimonio no valía de nada. Pero eso, Juana Beltraneja, no hubiésemos, probablemente Juana no se hubiese, lo que yo creo que hubiese pasado es que Juana, yo creo, no se hubiese casado con Fernando de Aragón. Entonces, la alianza de Castilla y Aragón y esa unificación un año más tarde, yo creo que hubiese seguido un poquito el camino de probablemente eso, Juana se hubiese casado con otra monarquía y tal, y no creo que hubiese habido unificación, porque si hubiese casado, por ejemplo, con Portugal, y al no tener la necesidad de batallar con Isabel y con Castilla, si hubiese casado a lo mejor con su primo o con alguien de Francia, con otra corona, pero no con un rey. No con alguien que absorbiera la corona, y como hubiera pasado en el supuesto que pasó de que Alfonso se casó con su sobrina, si Juana de Beltraneja hubiese ganado esta guerra de Castilla que había entre Juana de Beltraneja, Alfonso, algunos nobles de Castilla contra otros nobles de Castilla, y contra los reyes, contra Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, pues si hubiese ganado Juana esta guerra, pues sí hubiera habido una posible unificación. Bueno, unificación muy falsa, porque durante un tiempo Alfonso era rey de Portugal y Juana hubiese sido reina de Castilla, pero no se hubiesen unificado los reinos por una razón muy simple. Alfonso ya tenía sus hijos que eran herederos de Portugal, entonces la línea dinástica ya estaba marcada. Entonces eso que se dice a veces, cuando lees algunos textos de historia y que dicen, no, es que Juana hubiese unificado Castilla y Portugal. No, Castilla hubiese ido por una línea y Portugal por otra, porque Portugal ya tenía su heredero. Si hubiesen tenido un hijo, pues hubiese sido heredero de Castilla y ya está. Y cosas como, por ejemplo, la conquista de Granada, no sé si hubiera pasado, porque, por ejemplo, Granada, Enrique IV no era algo que quisiera conquistar, y creo que Juana hubiese seguido un poquito ese camino, y quizá Granada en esa época no hubiese sido conquistada todavía, quizá hubiese durado unos años más, incluso unos siglos ahí. Y claro, todo este escenario de que Granada hubiese aguantado, imaginados, Granada en pleno siglo XVI, incluso un poquito más avanzado, que hubiese sido árabe, Granada, y con el Imperio Otomano a las puertas, de cuando estaba en toda Europa expandiéndose el Imperio Otomano, y aquí tienen un reino como Granada, que bueno, claro, Granada cuando fue conquistada por los reyes católicos no tenía alianzas. Esto de Juana la Beltraneja, reina de Castilla, abre puertas como eso, que Granada no se hubiera independizado, que hubiese sido independiente, y que a lo mejor el Imperio Otomano le hubiese echado una mano en esa más posible luego guerra, porque ya el Imperio Otomano era bastante poderoso. En la época de los reyes católicos era fuerte, pero no lo bastante como para mandar barcos y todo lo que tenía que mandar a Granada en esa guerra de Granada contra Castilla. Entonces eso abre otra posibilidad. Otra posibilidad, que Juana, como estaba estipulado, se hubiese casado con su tío Alfonso. Y hablo de otro tío, porque hablo de su tío Alfonso de Castilla, el hermano de Isabel la Católica. Al final Juana se casaba con un Alfonso por un lado o por otro, pero bueno, estas cosas de la historia. Y claro, porque lo que había en los acuerdos que habían hecho es más tarde, con todo el conflicto, en este caso si hubiera habido el conflicto de Enrique con los nobles, pero había un acuerdo de Alfonso con casarse con Juana. Si Alfonso no se hubiera muerto y este acuerdo hubiese seguido en pie,
pues ambos hubiesen sido reyes de Castilla, pero la que iba a ejercer como reina iba a ser Juana. Alfonso iba a ser como rey consorte, pero bueno, por los acuerdos y todo iban a ser los dos reyes y al final sabemos cómo iban las cosas en este siglo, pues al final el que hubiese sido tomado las decisiones hubiese sido Alfonso, que era el hombre. Es una pena, pero bueno, yo creo que esa es otra de las posibilidades. Y bueno, esta Juana como reina de Castilla, también el tema del... yo creo que el tema de, por ejemplo, Cristóbal Colón y todo lo que eso, es que a lo mejor Cristóbal Colón no se hubiese ido porque Castilla no hubiese... Castilla, recordemos que estaba como estaba porque estaba en plena expansión con la guerra de Granada y una serie de oportunidades y Cristóbal Colón vio esa oportunidad porque en Portugal no le dieron esas oportunidades, pero quizá, a lo mejor con Juana no hubiese pasado eso y no le hubiese dado esos fondos que Juana, si le hubiera presentado Cristóbal Colón y le hubiese dado este proyecto de ir a las Indias y Juana le hubiese dicho que no, y quizá ahora mismo en América se hablaría francés, portugués o quién sabe, o sea... Porque Cristóbal Colón, recordemos que con los Reyes Católicos estuvo a punto de irse a Francia para darle su proyecto a los franceses, para darle esa idea. Entonces, eso deja un mar de posibilidades y esta Juana, que hubiese sido reina de Castilla, es bastante posible. Hay ucranias que pueden ser más locas, pero es bastante posible. Todo en este caso depende del tema de los nobles, porque fueron los que empujaron todo. No tanto Isabel. Isabel y Alfonso en un principio, pues eso, se llevar por estos nobles que la empujaron a luchar por el trono, pero fue eso. Si los nobles hubiesen estado contentos, por eso, Maquiavelo en su libro del Príncipe decía eso, que hay que tener un poquito contento a estos nobles, a esta gente de alcurnia, porque si no te la puede liar pardísima. Entonces, si hubiesen estado contentos con sus cargos y con todo ello, que eso es lo que Enrique falló. Le dio cargos a otra gente, le hicieron una especie de golpe de estado en esa época y por eso Juana no fue reina. Pero os dejo esta posibilidad de que Juana hubiese sido reina. Quizá tampoco se hubieran expulsado a los judíos, porque Juana eso hubiera heredado que era más laxo con el tema de la religión su padre Enrique. Entonces, si le hubiera heredado todo eso, pues se hubiese... Pues no hubiese expulsado a los judíos, hubiese tenido unas buenas relaciones con Portugal, porque su madre era portuguesa, su tío, sus primos, entonces hubiese tenido una relación muy buena con Portugal. Entonces nunca se sabe eso que hubiera pasado, pero ahí os dejo todas esas posibilidades. Y bueno, cosas como lo de luego... lo de Juana de la Loca, Carlos I, toda esa gente no hubieran existido. Todos esos casamientos y todo lo que se dio, todo eso no hubiera existido porque la Casa de Castilla tuviera otra descendencia con los descendientes de Juana la Beltraneja. Entonces es algo muy interesante esta posibilidad que os dejo, muy loca, de historia de Juana como reina de Castilla, todo lo que hubiera cambiado. Quizá Aragón, incluso Navarra, que luego fue conquistada por Fernando de Aragón, no se hubieran conquistado en esa época, no hubiese sido parte de Castilla, la unificación de Aragón con Castilla y una serie de cosas. Así que ahí os dejo mi teoría y nos vemos en siguientes podcasts y adiós.